Gracias, thank you very much. Bien, y se aprobó la ley de solidaridad, 2 puntos de incremento del IVA por un año, por una sola vez 0.9% sobre el patrimonio, para los ciudadanos que tienen más de $1 millón, 3 puntos adicionales de impuesto a la renta en las utilidades empresariales, es decir, volver al nivel de antes de nuestro gobierno, que era 25%, nosotros reducimos a 22%. Pero hay gente, y repiten, ¿y la academia dónde está? ¿Y los analistas serios dónde están? Hacen mutis por el foro, que esto es exactamente lo contrario de lo que se requiere, porque los impuestos son recesivos. Por favor. Y eso lo dice un Guillermo Lazo, ¿no? Cree que saber contar billetes es saber de economía, pero también de las cámaras y toda esa gente. Eso sería cierto si se saca impuestos, eso es sacar plata del flujo circular de la economía y se la deja en reservas, guardadita. Pero si se saca 1.100 millones, que es lo que da la ley de solidaridad, de ciertas empresas, de los ecuatorianos más ricos, y se devuelve eso a la economía, quedamos en la misma situación o aún mejor situación. Porque una persona que tiene $1 millón más en patrimonio, probablemente va a gastar su platita en la PlayStation importada. Entonces esa es plata que sale del flujo circular. Pero si esa plata la recauda el Estado y la manda a reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas, esa plata queda en el flujo circular. Pero no solo eso, la reconstrucción y la construcción en general, pregúntenle a cualquier economista, a cualquier constructor, tiene un efecto dinamizador, multiplicador, como se llama técnicamente, impresionante. Mucho más que si ese dólar hubiera sido gastado por una persona particular. Entonces, por favor, no insulten nuestra inteligencia, no insulten a la ciencia económica. El cobro de impuestos sería recesivo si esos impuestos quedan guardaditos en reservas, ¿ok? Pero si se lo va a utilizar para reconstrucción, vuelven al flujo circular de la economía, y no solo eso, pueden tener más impacto que el consumo privado, porque primero, el dinero privado, una parte se puede poner bajo el colchón, ya sale el flujo circular, y lo que se consume, una parte puede ir a productos nacionales y otra parte puede ir a productos extranjeros. Esa parte sale del flujo circular de la economía. Y cuando son impuestos pagados por los más ricos, gran parte de su consumo es para bienes importados que salen del flujo circular. Esto, si algún efecto va a tener, es dinamizador de la economía. Pero no insulten nuestra inteligencia y no insulten a la ciencia económica, por favor. Si quieren se los pruebo matemáticamente, venga. Póngame ahí. A ver. Póngame un papelito en blanco. Es tan fácil como esto. Demanda agregada. Vean los economistas, pregúntenle a cualquier economista serio. Porque un economista falta de seriedad, hasta esto niega o no conoce. Demanda agregada, que es lo importante para mantener el dinamismo en la economía, es igual a consumo privado, que se denomina con C normalmente, más inversión privada. Estas son las grandes trampas de la literatura ortodoxa, económica, porque ponen la inversión privada y la inversión pública la encierran en este término, gasto público. Inducen a creer que es lo mismo invertir en hidroeléctrica que pagar salarios a servidores públicos. Entonces, este es el tratamiento tradicional. Aquí Pepe es economista, ¿no? Pero esto ya implica una trampa. Consumo e inversión privados sí se diferencia. Consumo e inversión público no se diferencia y se pone todo en G, gasto público. Y hacen creer que todo es desperdicio, todo es consumo, ¿no? Cuando esta está creando activos, mejorando competitividad sistémica, está creando bienes de producción, etc. Más lo que consume en términos netos del exterior. Lo que consume en términos netos del exterior son las exportaciones, lo que nos cobran, lo que nos compran, perdón, los extranjeros, banano, café, cacao, petróleo, etc. Eso se denomina exportaciones, X. Menos lo que nosotros compramos del extranjero, esa es plata que sale en nuestra economía. Eso se denomina normalmente con M, importaciones. Y este término, exportaciones netas. ¿Ok? ¿Qué es lo que está cambiando? La capacidad de consumo, porque estamos pidiendo impuestos a las personas,
los que tienen patrimonio más de $1 millón. Aquí más, los que, bueno, a las empresas también 3% de las utilidades, pero las utilidades van a los dueños de las empresas, bueno. Entonces, se está moviendo la capacidad de consumo y se va a mover la cantidad de gasto. ¿Ya? Esto de aquí, asumimos que no se mueve, para efectos prácticos. Entonces es tan fácil como esto. Pregúntenle a cualquier economista profesional. ¿Cuánto va a cambiar? Eso se denomina, pongámoslo así para que sea más fácil. Esto ella calculó. Infinitesimal. Quítame el letrerito este. Ya. Vamos a poner cambio, delta, letra griega, un triangulito. ¿Cuánto es el cambio de demanda agregada? ¿Ya? Va a ser lo que cambie el consumo y estamos asumiendo inversión que no cambia, exportaciones netas no cambia, gasto público sí cambia, más lo que cambia el gasto público. Y para que la demanda agregada se mantenga inalterable, esta ecuación tenemos que ponerle la restricción a la demanda agregada de que el cambio sea igual a cero, que la ecuación sea igual a cero. Es decir, para que demanda agregada no cambie, ¿ya? El cambio que va a haber en consumo por los impuestos, más el cambio que va a haber en gasto público, debe ser igual a cero. ¿Sí estamos claros? Reordenando esta ecuación, haciendo algo de álgebra muy sencilla, la disminución en consumo debe ser igual al incremento en gasto. Y con eso la demanda agregada no cambió. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos sacando 1.100 millones del sector privado en impuestos, en contribución de un día, de sueldo, etcétera, ¿ya? Pero estamos agregando 1.100 millones al gasto público. ¿Ok? Comprobado que la demanda agregada, si esos impuestos que se sacan se vuelven a meter a través de gasto público, no cambia. Pero no solo eso, puede aumentar. Ya no quiero complicar más el asunto, pero en equilibrio hay una interacción. O sea, no es que yo gasto 10 y ahí queda. No, le pago 10 al tendero, el tendero con eso le paga al repartidor de Coca-Cola, el repartidor de Coca-Cola con eso le paga al dueño de su casa, etcétera. Hay un efecto multiplicador. Y muy probablemente el efecto multiplicador de estos 1.100 millones de gasto público es mayor que los 1.100 millones sacados al sector privado. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos esos 1.100 millones se iban a gastar, se ponía una parte bajo el colchón. Porque muy probablemente no todo se iba a gastar en bienes nacionales, una parte se va a bienes extranjeros. Entonces nos aumenta este M de aquí, importaciones. En cambio, el gasto público prácticamente todo regresa al flujo circular de la economía y para quedarse en bienes nacionales, que es la reconstrucción de Manabí, la reconstrucción de Esmeraldas. Pregunten a economistas, pregunten a constructores, ¿cuántas actividades tienen más efecto multiplicador que la construcción? Muy pocas. Cuando ustedes reconstruyen, cuando construyen una casa, tienen que contratar plomero, electricista, trabajadores, vidrios, etcétera. Todo queda, o la inmensa mayoría queda a nivel nacional y tiene un gran efecto multiplicador. Entonces, por favor, sobre todo señores periodistas, para elevar un poquito la seriedad del debate. Ya Chaitec no tiene economía, ¿no? Pero las universidades que tienen facultad de economía impidan que los politiqueros hablen tantas tonterías. Que ciertos politiqueros disfrazados de periodistas hablen tanta incoherencia, que ciertos pseudos analistas, si no conocen, no sean tan incompetentes, o si conocen, no sean tan mala fe. O sea, estos impuestos, estas contribuciones serían recesivas si la plata quedara en reservas y no vuelve al flujo circular de la economía. Pero si vuelve, como va a volver, al flujo circular de la economía, no solo que la demanda agregada se mantiene en el mismo nivel, no ha disminuido, sino que incluso el nivel de actividad va a aumentar, que si hubiera habido solo consumo privado. ¿Por qué? Porque el consumo privado, una parte es nacional, otra parte importado, porque del ingreso disponible privado, una parte se queda bajo el colchón, otra parte se consume, pero en cambio con el gasto público todo va a volver al flujo circular de la economía. Y el efecto multiplicador es mucho mayor. Entonces la demanda agregada no ha disminuido, nos están mintiendo, ¿ya? E incluso el efecto del consumo público
en este ejemplo es mayor, y en la realidad también, que el efecto del consumo privado, porque todo va a ir para reconstrucción y eso tiene un efecto de dinamizador enorme en la economía. ¿Sí estamos claros? Pepe, ¿he dicho alguna imprecisión, colega José Rosero? Yo tampoco he escuchado al INE decir, oiga, no hablen barbaridades. Siempre es el presidente que tiene que aclarar esta cosa. ¿Hay algún otro economista presente? Augusto Espinosa, nuestro ministro de Educación, ¿ha dicho alguna imprecisión? No, pero cosas tan sencillas no se manejan en el debate público y causa vergüenza ajena. Economía 1, presidente. Esto es macro, ¿no? Pero es la clase de macro, clase AA11. Y la dijeron incompleta, sí, porque ustedes empiezan con impuestos recesivos. De acuerdo. Pero si se devuelven los impuestos al flujo circular, ya no es recesivo. Se olvidaron, faltaron a clase, se retiraron a mitad de la clase, creo. Entonces ya basta, compañero, ya basta de tanto engaño, tanta manipulación. Las medidas que estamos tomando no son recesivas, porque todo regresa al flujo circular de la economía. Y como muy probablemente el efecto multiplicador del gasto público en reconstrucción es mayor que el de consumo privado, incluso va a aumentar el nivel de actividad económica, no va a disminuir. Tan sencillo como eso. Pero esas cosas tan elementales no se manejan en el debate público, qué pena. Si no, pruebas del canto, saquen todos los tweets que dan vergüenza ajena.